Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adrián, Raúl, Celi y Yanes te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estamos con los precios de alquileres en San Juan en relación a cómo va aumentando la inflación a nivel nacional y provincial, Esteban? Mira, la realidad es que nosotros tenemos un panorama de alquileres bastante estable desde hace bastante tiempo, desde 2024, lo que va del 2025. Estable me refiero a oferta y demanda, el inquilino tiene posibilidades de conseguir. La realidad es Cuando cambió la ley. Sí, cuando se derogaron allá por diciembre del 2024, la ley anterior, que hubo dos cambios de leyes muy seguiditos, y bueno, en ese momento la verdad que ocasionaron bastante daño al mercado y mucho más al inquilino, justamente que era quien pretendía proteger, le ocasionó mucho daño porque hizo que mucha oferta de alquiler, mucha casa, mucho departamento se retirara de la oferta, sí, porque era muy restrictivo el mercado en ese momento y poco conveniente. Entonces, recordémosle a la audiencia que hablaba de precios, prácticamente ponía el precio del alquiler, ¿no? Casi, era lo único que les faltaba regular, claro, y estuvieron a punto de hacerlo. Claro. Lo que regulaba eran los términos del contrato, que eran mínimo de 3 años para vivienda, y sí o sí tenías que actualizarlo cada un año, bien, cuando tenías una inflación en ese momento galopante. Después se pasó otra ley que se actualizaba cada 6 meses, también con una inflación bastante alta. Y bueno, todo eso hizo que se retirara mucha oferta del mercado. Me acuerdo que no se encontraba qué alquilar. No había, yo siempre lo cuento como anécdota que a mí no me había pasado nunca en mi carrera inmobiliaria, y era que nosotros teníamos lista de espera, y lo sé de muchos colegas también en el mismo sentido. Nosotros nos llamaba la gente y nos decía, mira, sé que no tenés, pero por favor anotame en lista de espera, lo primero que salga te lo alquilo. Y era literal, salía lo que saliera, lo alquilaban en el precio que fuera porque no había propiedades para alquilar. Era muy feo ver eso en los inquilinos. Claro. Bueno, hoy por hoy la cosa cambió, empezaron a aparecer casas para alquilar, y hoy el mercado está normal, digamos. Sí, en cuanto a oferta y demanda, la verdad que está bastante normalizado, tenemos un movimiento común de lo que se puede tener en una oficina inmobiliaria, los inquilinos pueden conseguir inmuebles para alquilar, lo que siempre hay un déficit de vivienda en oferta es para casas de 3 dormitorios. Eso siempre lo ha habido desde antes de estas leyes, no es producto de esas leyes. Claro. En realidad no hay tanta vivienda de 3 dormitorios para alquilar, entonces bueno, eso hace que por ahí el que tiene familia un poco más numerosa le cueste conseguir un poco más. Pero lo que yo sí he notado, Esteban, es una gran cantidad de viviendas en el centro, digamos, en lo que es casi microcentro. Te hablo de calle Córdoba, de calle Libertador, de Rawson, de España, una cantidad de viviendas muy, no te voy a decir viviendas viejas, pues son, pero bueno, viviendas con muchos años de construcción. Por la calle General Paz, por ejemplo, entre Córdoba y Güemes, debo haber contado 12 casas para vender. ¿Por qué? Para vender, sí. Bueno, mira, hay un fenómeno que ocurre en el centro que se ha venido acelerando este último tiempo, que es las propiedades que en su momento fueron casas, que son casas hoy día, sufren una depreciación. Nosotros cuando hacemos una tasación de un inmueble la depreciamos por estado y por funcionalidad. Y lo que sucede con estas casas es que han perdido valor por funcionalidad, porque fueron concebidas como casa para vivienda, y hoy día el centro ya no acepta más casas para vivienda. Hoy día el centro es netamente comercial. Claro, para consultorios, oficinas. Claro, estacionar en la puerta de tu casa es muy difícil. Inclusive si tuvieras cochera, tenemos clientes que les tienen que dar vueltas para poder entrar porque su puente está ocupado por alguien que estacionó en el puente. Claro. O sea, es muy complejo vivir en el centro. Yo sabés lo que pensaba, digo, bueno, son casas grandes, estas casas, sus propietarios originales han fallecido, la primera generación también ya falleció o se fueron a vivir fuera del centro, y ahora entró en sucesión, salió la sucesión después de años, o los nietos venden, definitivamente. Hay muchos de esos casos, y ahí
afecta mucho la sobrevaloración. Lamentablemente son casas que vienen desde hace muchos años, inclusive de apellidos importantes. Claro. ¿Sí? Y todo esto le da un valor afectivo a la casa que los propietarios de primera o segunda generación después de los originales, por ahí pretenden valores bastante elevados, inclusive pretenden por ahí ponerle un valor de acuerdo a lo que a cada uno le serviría cuando es el momento de dividir. Claro, y lamentablemente esas propiedades han perdido mucho valor por su funcionalidad. Mirá vos. A mí me ha tocado tasar casas en el centro, que aún así, aceptando el valor real de mercado, ha costado muchísimo venderlas. Sí. Y otras que se las hemos tasado en valor de mercado para ponerlas a la venta, y cuando se juntan los 4 o 5 que son propietarios, en realidad no les sirve a ellos, porque cuando dividen entre 4 o 5 no solucionan lo que ellos tienen que solucionar, pero eso no hace el valor de la vivienda. Tengo otra consulta, porque tengo poco tiempo y te quiero sacar mucha información. La media de alquiler hoy para una familia se está pidiendo Santa Lucía, Rawson, Chimba, Rivadavia o Capital. Los 3 lugares que yo siempre digo, el corredor este-oeste, sí, que más se pide es Santa Lucía, Capital y Rivadavia. Y en cuarto lugar te podría decir Rawson, también se alquila bastante. Bien. Otro tema que quería preguntarte, más o menos la media en valores, ¿cuánto es? ¿400, 500? Mira, hablar de una media en valores es muy difícil, porque todos los inmuebles son muy particulares. Te podría dar mínimos. Bien, te doy mínimos y de ahí para arriba podés contar hasta el infinito. Pero podés encontrar casas, yo acabo de alquilar casas en Rawson de 2 dormitorios sobre los 450.000 pesos, de 3 dormitorios sobre 500.000. Bien, de ahí eso te puedo hablar de mínimos, es bueno aclararlo, porque media en el mercado inmobiliario de San Juan es muy variable. Bien. Y en estos primeros 6 meses del año, ¿cuál es la evaluación que hacen en el ámbito inmobiliario? Digo, como corredor inmobiliario. Mira, hablando de alquiler, está normalizada la situación, realmente. Nosotros los aumentos que venimos teniendo dentro de los contratos son normalmente por ICL, que es el índice de contratos de locación. Perdón. Y los inquilinos no vienen, digamos, a negociarnos el precio, realmente aceptan el precio y lo van pagando. Hace tiempo atrás ese índice era mucho más alto y ahora viene disminuyendo, así que en el ámbito de alquiler está bastante normalizado. En el ámbito de venta está más movido, hay muchas operaciones, la verdad que es un año prometedor. Bueno, eso te quería preguntar, en cuanto a la venta, ¿cómo está incidiendo el tema de crédito hipotecario? Mira, el crédito hipotecario es uno de los factores que está incidiendo beneficiosamente al mercado. Realmente hay mucha operación haciéndose con créditos hipotecarios. Pero hay otros factores más, que es con esto de la estabilización de las tasas en las herramientas que uno podía tener para invertir. Hablemos de bonos, plazo fijo y todo eso, bajaron bastante en el último tiempo, en el último año te estoy hablando. Entonces la gente sacó su plata del colchón, pudo blanquear, también es otro de los factores. El dólar, si bien hoy se ha ido un poco más arriba, viene de hace un tiempo bastante estable. Todos estos factores han hecho que la gente deje de jugar la bicicleta financiera y lo saque al dinero y lo ponga en la economía real. Se compra un auto, se compra un lote, se compra una casa. ¿Cuánto está tardando en salir un crédito hipotecario? Porque es bastante engorroso. Vos tenés que ir, ver la propiedad, saber si la propiedad es digna de crédito, llevar todos los papeles al banco, tener el 10, 20 o el 30% que tenés que tener en efectivo. Más o menos, ¿cuánto tarda todo el circuito para obtener el crédito y poder tener tu casa? Mira, hay 2 etapas. La etapa en la que evalúan a quien quiere tomar el crédito, el tomador del crédito, sí, que tenés que presentar todos los papeles mostrando vos que sos solvente para poder pagar el crédito y agregar si necesitas alguna persona como codeudor. Esa es una etapa que puede llevar poquito tiempo. La etapa más larga es la de buscar la propiedad, conseguirla, que la propiedad cuente con la documentación, ingresarla al banco. La búsqueda de la propiedad depende de las pretensiones del cliente y el ingreso de todos los papeles al banco, si la inmobiliaria es prolija y tenés todos los papeles antes de ofrecer la casa, es rápido el ingreso. Ahora, desde que ingresó al banco hasta que te otorgan el crédito realmente y logra cobrar el vendedor,
teníamos unos plazos de 30 a 45 días, nosotros hemos hecho operaciones con crédito en 30 a 45 días, lo cual era fantástico. Este último tiempo venimos notando una demora un poco más grande. Tenemos un par de ¿será porque hay más cantidad de pedidos, a lo mejor? No lo sé, yo calculo que tiene que ver por eso. Claro. Tiene que ver con eso, que hay más cantidad de pedidos de crédito. ¿Sabés que ahora, esta mañana lo decía Adrián, la gente de planeamiento ha generado a través de una página la posibilidad de obtener muchos papeles online? Eso a lo mejor también va a agilizar, porque uno de los temas es que la casa que vos vas a comprar tiene que tener todos los papeles. Y algo de que se demora es el tema de el plano, las definiciones que desde planeamiento te tienen que dar de una vivienda, que no muchas veces la gente la tiene porque son viviendas por ahí viejas, que no tienen los papeles a mano, ¿no? Entonces creo que esto que ha lanzado planeamiento puede llegar a ayudar. Ojalá. Ya, a nosotros como corredores inmobiliarios nos está ayudando bastante. Nosotros hemos firmado un convenio hace poco tiempo con la DPDU, con planeamiento. Sí. Los requisitos que te piden son la escritura del inmueble, ¿sí? Te piden el plano de mensura, que tiene que estar actualizado. Hay mucha gente que no sabe que en capital se vence a los 50 años, el de una casa, y en el resto de los departamentos se vence a los 25 años. Mucha gente tiene los planos de mensura vencidos. Sí. Eso es algo que tenés que hacer con un agrimensor, hacer un nuevo plano de mensura. Eso te puede llevar entre 30 y 90 días dependiendo del caso. Bien. Claro. Y el otro plano que te piden, sobre todo en Banco Nación, es el plano de obra. Ese plano de obra se saca en planeamiento. Bien. Como te decía, con el convenio que nosotros tenemos como corredores inmobiliarios, nosotros podemos solicitarlo online con una autorización del propietario. Bien, porque eso lo puede solicitar el propietario o un profesional. Bien. A nosotros nos ha facilitado mucho porque nosotros hemos podido pedir esos planos y tenerlos antes de ofrecer la casa a la venta, inclusive. Está bien. Entonces, cuando vos pones apto crédito, realmente nuestras casas en mi inmobiliaria son apto crédito. Si vos vas a buscar los planos, los tenemos en la oficina. Eso es algo que el corredor inmobiliario ahora está haciendo asiduamente para ya tener todo listo. Bien. La última, y te despido y te dejo en libertad. Ley de libertad inmobiliaria. Es un trabajo que está haciendo una diputada y que lo está discutiendo ya en comisión. Ley de libertad inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo el mundo salga a la calle, que no haya ninguna regulación ni de un corredor inmobiliario, ni de una carrera que te respalde. Ley de libertad inmobiliaria. Y creo que hay más proyectos que se están discutiendo en el Congreso. ¿Están trabajando ustedes en esto, Esteban? Sí. Nosotros tenemos la dicha de tener a la presidenta de FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Josefina Pantano de San Juanina. Así que estamos muy conectados permanentemente y antes ya lo hacíamos de todas maneras. Este proyecto de ley que vos decís es de un diputado, Alejandro Bongiovanni de Santa Fe, del PRO, que ha ingresado hace pocos días, y lo que pretende es que eliminar esta obligatoriedad que tendrían las personas que se dedican al corretaje inmobiliario de matricularse, bien, y de tener un título. Hoy, para ser corredor inmobiliario matriculado, habilitado legalmente en la provincia de San Juan, tenés que tener tu título como corredor inmobiliario, tu título terciario, y tenés que estar matriculado en el colegio. ¿Qué es estar matriculado? Vos vas al colegio, te presentás una serie de documentación, pagás un arancel mensual y ya estás matriculado y tenés un órgano que te controla. Bien, lo que pretende esto es que no haya más ese control, que no haya más colegios de corredores inmobiliarios, y con otros colegios están haciendo algo similar, de otras profesiones. Entonces lo que pretendería esto es mejorar la competitividad y todo lo demás, pero la realidad es que va a ingresar al mercado mucho agente inmobiliario, y estoy haciendo comillas con los dedos, que no tiene ningún estudio y que la verdad le hacen mucho daño a la sociedad. A nosotros, si el día de mañana nos quitan esa obligatoriedad como colegio, bueno, seguiremos trabajando de la manera que trabajamos, destacándonos por profesionalismo. Competiremos de esa manera, ¿está bien? Pero el hecho de que vos le permitas a cualquiera, hoy en San Juan, si ves las noticias, permanentemente están saliendo noticias de estafas con los Tescon departamentos. Sí. Bueno, todos los casos los tenemos estudiados, ¿eh? Todos esos casos
han sido gente que no ha sido matriculado o particulares, ¿sí? No tenemos un solo matriculado metido en ninguno de esos inconvenientes, ¿está bien? Y cuando hemos tenido indicios de algo por el estilo, tenés un tribunal de ética que actúa en su momento y hemos tenido alguna hasta suspensión de matrícula cuando se ha merecido esa sanción. Entonces, que vos quites esto, la verdad que a quien más daño le va a hacer es a la sociedad. Bueno, vamos a estar con una persona que puede ser cualquiera. Vamos a estar atentos que esta situación no prospere. Más si hay muchos proyectos, a lo mejor no termina ninguno o a lo mejor termina siendo el peor de todos. Por eso hay que trabajar mucho y sobre todo ustedes que están asociados, que están colegiados, tienen que trabajar para que no vayan a haber sorpresas, porque una vez que está la ley ya sabemos lo que pasa, ¿no? Totalmente. Mira, algo que es muy importante destacar, este es un proyecto de ley a nivel nacional. Si ese proyecto llegara a aprobarse, tiene que pasar por senadores, por diputados, bueno, todo el proceso. Si ese proyecto llegara a aprobarse, las leyes, ¿sí?, que regulan el corretaje inmobiliario son todas provinciales. Es decir, que eso no afectaría a la provincia de San Juan o a las otras provincias. Seguirían trabajando de la misma manera con la exigencia de la matrícula. Nosotros estamos trabajando a nivel provincial, ya hemos tenido reuniones con algunos legisladores, hemos pedido audiencia con el gobernador y el vice, estamos trabajando en eso, no solamente en nuestra profesión, sino el resto de las profesiones que tienen colegios y cámaras, porque justamente se escucha que es más abarcativo lo que se quiere hacer y viste que a nivel nacional se pretende regularizar todo. Entonces, estamos trabajando a nivel provincial. Si esto se aprueba a nivel nacional, tiene que adherir la provincia. Si la provincia no adhiere o no regula, o no desregula, todo seguiría igual en cada provincia. Perfecto, entonces vamos por eso. Espero que tengas un excelente día, Esteban. Gracias por el contacto, gracias por habernos informado sobre mercado inmobiliario, que la verdad que trae preocupación a todos los sanjuaninos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tengan buen día. Buen día. Esteban Costela, entonces, corredor inmobiliario aquí en nuestra provincia. ¿Nos vamos? Espero que tengan un excelente día. Gracias a Adrián Tejada.